Hay un tema muy importante relacionado a los signos de puntuación. Y me estoy refiriendo a un signo de puntuación que es conocido por todos ustedes, ¿no? Y me refiero al punto, ¿ya? Me estoy refiriendo al punto. Entonces, la clase que vamos a tratar es acerca de ese signo de puntuación muy importante, ¿cierto? Y me estoy refiriendo al punto, ¿correcto? Muy bien. Entonces, ¿qué es el punto, no? Entonces, vamos a empezar por ahí, ¿cierto? El punto, ya le dije al inicio, ¿no? Es un signo de puntuación, ¿verdad? ¿Y qué indica el punto, no? El punto indica una pausa, ¿no? Cuando nosotros estamos leyendo y encontremos al punto, o sea, y es esto, ¿cierto? Ahí está. Es una marca, ¡pum! ¿No? El punto. ¿Qué indica el punto? El punto indica una pausa, ¿no? Cuando nosotros leemos. Una pausa cuando nosotros vamos a escribir, ¿cierto? Una pausa durante la lectura y la escritura que marca el final de un enunciado, que marca el final de una oración, o de un párrafo, o de un texto en general, ¿cierto? Entonces, el punto es aquello que nos indica pausas en un enunciado, en una oración, pausas en un párrafo o también al finalizar un texto. Muy bien, entonces, la palabra que continúa después de un punto, siempre nosotros lo vamos a escribir con letra mayúscula, ¿cierto? Entonces, miren, el punto es muy importante. ¿Correcto? El punto es muy importante y es necesario saber, es necesario conocer. Ustedes cuando leen un texto encuentran puntos en diferentes partes, ¿no? En diferentes partes se encuentran el punto y no saben a qué clase de punto pertenece. Y es por ello que a continuación vamos a conocer las clases de punto, ¿no? Para empezar diciéndoles que hay 3 clases de punto, ¿no? Vamos a ver el punto seguido. Ahí está. El punto seguido. El punto seguido se utiliza al finalizar una frase o una oración, ¿cierto? Es decir, que el punto seguido separa oraciones dentro de un párrafo, ¿no? Y que esas oraciones dentro del párrafo se van a relacionar entre sí, ¿no? Por ejemplo, acá voy a crear un texto, ¿no? Todo lo que está acá es un texto, ¿cierto? Un texto corto. La primera parte, ¿no? Este párrafo que tenemos acá, pequeño, dice: Juan tocaba muy fuerte. Ojo, ahí hay una idea, ahí hay un enunciado, ¿cierto? Aquí hay una oración. Y acá hay un punto, ¿cierto? ¿Lo ven o no lo ven? Y luego sigue otro enunciado. Él tocaba su primera guitarra. Ambas oraciones se relacionan, porque cuando dice él, se refiere a Juan. Pero ambas son 2 oraciones, 2 enunciados que se relacionan entre sí, ¿no? Entonces, este punto está separando, ¿cierto? Está separando 2 enunciados, ¿cierto? Pero ¿cuál es la diferencia en el punto seguido? ¿No? Que el texto no termina ahí, el texto continúa, ¿cierto? El texto va a continuar en el mismo renglón, ¿correcto? El texto continúa en el mismo renglón, ¿cierto? Muy bien, entonces eso se refiere el punto seguido. ¿Me entienden? Es el punto seguido. Muy bien, vamos a ver ahora el punto aparte. A ver, ¿a qué se refiere el punto aparte? Su propio nombre le dice, ¿no? Aparte. No, ya no continúa ya el texto, ¿cierto? Es un punto aparte, ¿verdad? Entonces el punto aparte separa
dos párrafos, ¿cierto? Bien, aquí hay un párrafo y aquí hay otro párrafo. En este caso, ¿cuál va a ser el punto aparte acá en este escrito? Ustedes verán que el punto aparte es este, ¿cierto? Está separando dos párrafos, ¿correcto? Dos párrafos que desarrollan ideas distintas. Vamos a leer el siguiente párrafo y se van a dar cuenta que ya no tiene la misma idea de arriba, ¿cierto? Pero ambos párrafos se relacionan al mismo fin del texto, a la misma unidad del texto, ¿cierto? Entonces, el punto aparte, ¿cierto? Está separando dos párrafos uno del otro y acá lo estoy encerrando, ¿no? Dentro del texto, ¿ya? Entonces, el texto ya no continúa, ¿cierto? En este caso, ya no continúa, sino está yéndose a otra línea, ¿cierto? En el punto aparte, ¿cierto? Y continuamos, miren. Juan estudió durante toda la mañana. Ahí está, punto. ¿Y qué ha hecho el autor? Ha ido al siguiente renglón, ¿cierto? Por lo tanto, este punto también corresponde a un punto aparte. Ojo, ya no es seguido, porque si fuera seguido, el texto continuara, ¿verdad? Y a esa parte, porque el texto sigue en la siguiente renglón. ¿Y qué dice acá? Él tenía que trabajar con su padre por la tarde, ¿cierto? En el primer párrafo, ojo, el primer párrafo se relaciona o quiere decir, ¿no? Que de Juan que tocaba la guitarra, ¿no? Se refiere a que Juan tocaba la guitarra y lo tocaba muy fuerte, ¿cierto? Pero en el siguiente párrafo ya no trata de la guitarra, ¿cierto? O sea, es otra, o sea, la idea de acá del primer párrafo está relacionado a la guitarra, ¿no? Cómo él tocaba la guitarra. Pero en el segundo párrafo ya no se relaciona con el primero, ¿no? Pero todo el texto, ¿no? ¿Hablan de quién? Hablan de Juan. Mira, acá Juan tocaba la guitarra. Juan estudió durante toda la mañana. Él tenía que trabajar con su padre por la tarde. Entonces, en los dos párrafos habla de Juan, ¿cierto? Acá habla de Juan que tocaba la guitarra. Acá habla de Juan que estudió durante toda la mañana. Y habla de él que tenía que trabajar con su padre, ¿cierto? Pero con este párrafo, son distintos. Hablan de distinto tema. Acá habla de la guitarra, que tocaba muy fuerte, pero acá habla de distinto tema respecto al primero. Entonces, es por eso la naturaleza de los párrafos, ¿no? No se relacionan los temas, pero todos conforman la unidad del texto, ¿no? ¿Y qué se relaciona con Juan? Muy bien, pero el tema de que nos toca ahora es el punto, ¿no? Acá el punto es seguido, porque el texto continúa. Está separando dos oraciones. Y las oraciones, ¿no? Tienen sentido. Juan tocaba muy fuerte, si se entiende. La siguiente oración que dice, él tocaba su primera guitarra, también tiene sentido. Entonces, el punto seguido separa oraciones, separa enunciados con sentido. Mira, este enunciado con este enunciado están separados por un punto seguido. Mientras que el punto aparte no. El punto aparte lo está separando, ¿no? Un párrafo del otro párrafo. ¿Entienden? Entonces miren, el punto aparte lo estamos observando en esta parte de acá. Punto aparte. El punto seguido lo hemos cerrado con rojo. Y el punto aparte lo estamos encerrando con color azul. Y se ve claramente. ¿Entienden? Muy bien. Y el otro punto que les estoy hablando es el punto aparte.
No, disculpen, el punto final. El punto aparte es el que acabamos de hablar. El que separa párrafos, ¿cierto? Y que empieza en el siguiente renglón. El punto seguido continúa en el mismo renglón. El punto aparte, no. El punto aparte, tienes que necesariamente en el siguiente renglón tienes que escribir, ¿no? Y el punto final, como su propio nombre lo dice, final. Ojo, final. ¿Qué quiere decir? Que mientras que acá, en el punto seguido, continúa el texto, claro, en el mismo renglón, ¿cierto? En el punto aparte también el texto va a continuar, ¿correcto? Acá en el punto aparte el texto continúa. En este punto aparte el texto continúa. Pero cuando ya se refiere a punto final, ya el texto finaliza. ¿Me entienden? Entonces el punto final se refiere que cuando cierra el texto ya. ¿Me entienden? Ahora ya podemos diferenciar los tres tipos de puntos, ¿no? El punto seguido, ¿no? El texto continúa en un renglón. Ojo, tienen que saber a qué se refiere punto seguido, ¿no? Que separa oraciones y que el texto continúa en un renglón. ¿A qué se refiere punto aparte? Que el texto, ¿no? Vamos a pasar al siguiente renglón, pero de un párrafo a otro. ¿Me entienden? De un párrafo a otro. ¿Me entienden? Y después de un punto, empezamos con letra mayúscula. Después de un punto, se empieza con letra mayúscula. Y el punto final, y acá me estoy refiriendo, el punto final se está refiriendo al cierre del texto. No olvidemos que el texto en su conjunto, ¿no? Tiene coherencia. Se refiere a un determinado personaje, ¿no? Se trata de Juan, que tocaba muy fuerte la guitarra, ¿cierto? Y que estudió durante toda la mañana. Y que él tenía que trabajar con su padre por la tarde. Entonces, en este texto nosotros hemos podido diferenciar las tres clases de puntos. Punto seguido, punto aparte y punto final. ¿Me entienden, niños? Entonces, miren qué importancia tiene los puntos en un texto. ¿Qué pasaría si yo no coloco punto? No hubiera pausa. Y lo leyéramos sin respetarlo, ¿no? Juan tocaba muy fuerte, tocaba su primera guitarra, Juan estudió durante la mañana, él tenía que trabajar con su padre por la tarde. Como que los puntos nos dan cierta pausa, ¿no? Para tener una claridad en la lectura. ¿Me entienden? Si ustedes respetan los puntos en un texto, cuando ustedes se detienen, analizan, reflexionan lo que están leyendo y al final van a tener una mejor comprensión porque están respetando los signos de puntuación, en este caso están respetando el punto. Muy bien. Miren, el punto, ¿no? El punto se utiliza en varias situaciones, ¿no? En varias situaciones. Pero también hay situaciones en que no se utiliza el punto, ¿no? Por ejemplo, el punto no se utiliza cuando estamos en un título. Miren, acá ¿cuál es el título acá? El punto. Es incorrecto colocar acá un punto. Ojo, ¿me entienden? El punto no se... O sea, cuando nosotros escribimos un título, ¿no? No se debe colocar un punto. Ahí está. ¿No? Entonces, lo correcto es sin punto. Y algunos niños, ¿no? Algunas personas acostumbran colocar un punto en el título, ¿no? Y eso es falso. No se coloca punto en un título. ¿Correcto? También, por ejemplo, cuando hacemos listas. Por ejemplo, se me ocurre acá la lista de estudiantes del tercer grado, ¿no? La lista de estudiantes. Entonces, los estudiantes de tercer grado, ponelo por aquí acá, ¿no? Los estudiantes de tercer grado. Ya está. Ya está de tercer grado. Y empiezo a enumerar. 1, coloco un punto. Y escribo, por ejemplo, Daniel. Aquí me refería yo. En las listas, ¿no? De elementos, no se coloca punto. Ahí, no se coloca.
No es necesario. No se coloca. Y continuamos, ¿no? 2, estrella. Tampoco se coloca, ¿no? Tampoco se coloca. Pero algunos lo colocan así, Y eso tampoco es. O sea, si bien es cierto, el punto es muy importante, saberlo, en qué momento utilizarlo, pero también debemos saber cuándo no utilizar el punto. Entonces ya le dijimos, el punto no se utiliza en los títulos, el punto no se utiliza cuando estamos haciendo una lista de elementos, ¿correcto? Y también, pero sí, el punto sí lo podemos utilizar cuando utilizamos las abreviaturas, ¿no? Las abreviaturas es un tema que lo vamos a estudiar más adelante, ¿no? Pero como estamos trabajando el punto, es necesario mencionarlo. Por ejemplo, una abreviatura de doctor, ¿no? DR. Ahí sí, punto, ¿no? Doctor, ¿correcto? Doctor, punto. Por ejemplo, me refiero a jirón, ¿no? Jirón, punto. Señor, punto. ¿Correcto? Otro programa, señorita, punto. Aquí sí, ahí sí es válido el uso del punto. ¿Me entienden? Punto. ¿Por qué? Porque es una abreviatura. ¿Ya? Entonces, en el título, no. En una lista de elementos, tampoco. Pero sí en las abreviaturas. ¿Ya, niños? Entonces, espero que este tema del punto lo hayan entendido, ¿no? Su clasificación sobre todo. Y cuándo no utilizar el punto, ¿cierto? Cuándo no utilizar el punto, en el caso que sea necesario, ¿no? A continuación, he traído acá un texto. ¿Ya? Un texto. A ver, vamos a leerlo. En este texto, miren ahí bien, en ese texto no hay ningún punto, ¿correcto? En ese texto no hay ningún punto. Entonces, nuestro objetivo en este momento es ubicar dónde corresponde el punto. Y vamos a empezar. Dice, el sol brillaba fuerte ese día. Ojo, acá yo tengo una idea. Acá tengo yo una oración. Tengo un enunciado. Por lo tanto, le corresponde un punto. ¿Cierto? Porque tengo una idea ahí. Un punto. Entonces, lo que sigue es otra frase, otra oración, otro enunciado. Y por lo tanto, lo voy a empezar con letra mayúscula, porque después del punto sigue una letra mayúscula y dice, tanto el mar como viento mostraban que ya no habrían tormentas. ¿Me entienden? Entonces, acá claramente está dividido un párrafo, miren niños. Acá hay un párrafo. Por lo tanto, aquí corresponde un punto también. ¿Me entienden? Entonces, acá vemos dos ideas importantes. Uno que habla del sol, ¿no? Acá sigue hablando del mar, ¿no? Tanto el mar como el viento, acá faltó la palabrita, tanto el mar como el viento mostraban que ya no habrían tormentas. Entonces, este punto, ¿qué punto sería? Esto sería un punto seguido, porque el texto está continuando. Y este punto, ¿qué sería? Un punto aparte. ¿Por qué? Porque estoy terminando un párrafo, ¿ya? Estoy terminando un párrafo y lo estoy terminando con un punto, ¿no? No sigue más texto. Estoy empezando un nuevo renglón, ¿correcto? Un nuevo renglón, un nuevo párrafo. Este texto tiene dos párrafos, párrafo 1 y párrafo 2. Decíamos que después del punto
se empieza con mayúscula. Ojo, después de un punto se empieza con mayúscula. Y dice, Juan seguía esperando a su padre, ¿no? Acá tengo otra idea. Ojo, ahí tengo otra idea. Tengo un enunciado que sí se entiende, que tiene sentido. Y después del punto, sigue mayúscula. Juan seguía esperando a su padre, miraba el horizonte y la playa con tranquilidad. Acá tengo otra idea importante también. Observen, Juan seguía esperando a su padre. Acá hay un enunciado, ¿no? Un enunciado, ¿cierto? Por lo tanto, continúo. Y esto sería un punto seguido, ¿cierto? Miraba el horizonte y la playa con tranquilidad. Esa frase, miraba el horizonte y la playa con tranquilidad, también es un enunciado, ¿no? Que tiene sentido. Es una idea también ahí principal. Entonces acá tengo una idea, acá tengo otra idea. Y este punto está separando ambas ideas, ¿correcto? Entonces el punto seguido separa las ideas dentro de un párrafo, ¿no? En el primer párrafo hay dos ideas importantes, separado por un punto seguido. En el segundo párrafo ya me doy cuenta que hay una idea importante aquí, una idea importante, ¿cierto? Que Juan seguía esperando a su padre. Esa es una idea. La otra idea es que miraba el horizonte y la playa con tranquilidad. Es otra idea importante dentro de ese párrafo. Por lo tanto, le corresponde un punto, ¿verdad? Y vamos a seguir acá, como empieza con letra mayúscula después del punto. Siguió esperando por horas, ojo, por horas. ¿Ya? Siguió esperando por horas hasta que finalmente regresó. ¿Sí? Hasta que finalmente regresó. Y me doy cuenta que el texto ya terminó. ¿Correcto? El texto ya terminó. Por lo tanto, le corresponde colocar un punto final. Un punto final. Bien, niños, miren, toda esta unidad, ¿no? Es un texto, ¿no? Es un texto que tiene dos párrafos. En el primer párrafo, ¿no? El primer párrafo habla del sol y del mar, ¿cierto? Pero en el segundo párrafo habla de otras cosas, pero se relacionan ambos textos, ambos párrafos, disculpen, se relacionan, ¿verdad? Se relacionan. Pero entonces acá vemos, ¿no? La ubicación de los puntos, ¿no? Y acá se ha evidenciado, ¿cierto? El punto seguido, el punto aparte y el punto final, ¿cierto? Entonces, ustedes ya, con la explicación que yo les estoy dando en estos momentos, ustedes ya pueden, en cualquier texto, diferenciar dónde va un punto final, dónde va un punto seguido y dónde va un punto aparte, ¿no? Para terminar la idea, ¿no es cierto? Entonces, el punto seguido separa ideas, oraciones dentro de un texto, continúa, ¿no? Sigue en el mismo renglón. Punto aparte, ¿no? Separa párrafos. Acá separa un párrafo del otro, el punto aparte, ¿no? Y el texto ya no continúa, sino continúa en otro renglón, en otra línea, ¿verdad? ¿Me entienden? ¿Cierto? Entonces, en el segundo párrafo tengo más ideas, tengo más oraciones, tengo más enunciados separados por puntos seguidos, ¿cierto? Y finalmente cerramos con el punto final. Entonces, niños, la clase del día de hoy es muy importante porque nos permite saber el uso correcto de los puntos. El punto indica pausa, ¿no? Los puntos indican pausas en la lectura, ¿no? Pausas en la escritura. Y es necesario conocer y es necesario saberlo, practicarlo para leer correctamente, ¿no? A veces por no respetar el punto, no comprendemos el texto,
nos pasamos de frente. Y todavía hacemos pausa donde no debemos hacer pausa. Por ejemplo, el que no tiene dominio, ¿no? en esto del punto, por ejemplo, puede hacer una pausa por acá o por acá y dice, el sol brillaba fuerte ese día, tanto él. Hizo una pausa innecesaria. Ahí no iría la pausa, ¿no? La pausa iría acá. Entonces, con un correcto uso, ¿no? del punto, con un verdadero conocimiento del punto, ustedes pueden leer sus textos correctamente, con unas pausas adecuadas, y todo eso va a conllevar a una verdadera comprensión lectora, porque lo que me interesa a mí también es que ustedes utilicen bien estos puntos para que al final comprendan adecuadamente sus textos, ¿no? La comprensión lectora. Entonces, por hoy, niños, espero que hayan entendido bien este tema del punto para el bien de ustedes, ¿no? Porque el uso correcto del punto les va a permitir tener claridad en cuanto al mensaje que tiene todo un texto, ¿no? ¿Me entienden? Al mensaje que tiene todo un texto. No olviden que en un texto el autor te quiere comunicar algo, ¿no? Pero para que tú entiendas ese mensaje, tú tienes que respetar los signos de puntuación. Y no solamente pues el punto, ¿no? Hay las comas, hay los puntos y comas, pero tienes que respetar, tienes que hacer esa pausa de vida para que tengas una mejor comprensión. Bien, niños, entonces espero que hayan entendido por el bien de su comprensión lectora para más adelante. ¿Ya? Correcto.